Joaquín Vázquez, tenemos estos dos temas. Por un lado, Ábalos. A ver, Ábalos ha negado todo, ha negado cualquier tipo de comisión y de alguna forma lo que ha trascendido de eso, esto es lo que ha negado también en la puerta cuando ha salido, pero un poco de su declaración ante el juez, lo que ha trascendido es como que le ha pasado un poquito la patata caliente a Coldo García, que es una forma indirecta de proteger a Sánchez, porque tú imagínate qué hubiera pasado hoy si hoy le hace una aldama Ábalos a Sánchez, y Bueno, empieza a decir ahí cosas, le deja temblando al presidente del gobierno. hayamos dicho alguna vez aquí que el escándalo de ayer está tapando el de mañana, ¿no? Hay varias cosas que hay que dejar claras, que es fundamental y es importante. Este señor acaba de decir a la salida del Tribunal Supremo que le hubiera encantado declarar antes, pues lo tenía muy fácil, haber dimitido como diputado y así no tener inmunidad, y esa inmunidad que le dio Sánchez, por la cual está pagándole favor con favor se paga, ¿no? Una inmunidad que le permite declarar no como un ciudadano común, sino como una persona protegida por ser diputado, es decir, representar a todos los españoles, por haber hecho una serie de tropelías que ya ha reconocido. Lo primero, reconocer que Jessica era una relación extramatrimonial suya. Lo segundo, decir que efectivamente él tenía esa relación, que viajaba con él para actos oficiales, y eso es lo que yo espero que el Tribunal Supremo haga, ¿no? Porque yo sí que digo, yo no sé lo que considera el señor Ábalos que son comisiones. Él decía que por 79.000 euros nadie se corrompía, pero yo tampoco creo que el señor Ábalos sea tan listo, tan tonto, porque aquí ha quedado de dos cosas: o eres corrupto o eres tonto. Porque si no te enterabas de nada de lo que pasaba en tu ministerio, entonces eres tonto y tienes una responsabilidad política mayor. Porque a mí hay una cosa que es fundamental entender, que si tú robas, tienes que ir a la cárcel. Pero si se roba y tú no estás haciendo la diligencia debida en tu ministerio a sabiendas, y además parece ser que mucha gente en este ministerio y en otros veían al señor Koldo llevar al señor Aldama de la mano para hacer negocios, pues creo que también tienes una responsabilidad mayúscula, porque quieras o no, el dinero que se deriva de ahí también es de todos los españoles. Entonces, o A o B es igual a C, que me es exactamente lo mismo. La responsabilidad para mí es diferente, pero quiere decir que él es responsable de muchas de las cosas que han pasado en su ministerio y que o no quería ver o era partícipe, cualquiera de las dos cosas. José Manuel Sánchez, half posh, o eres corrupto o eres tonto, dice Joaquín Vázquez. Es creíble esto que ha hecho Ábalos, según ha trascendido, de negar cualquier tipo de cobro de comisión, negar que supiera nada de cobro de comisiones y pasarle el asunto a Koldo García, que por cierto también tiene que declarar antes de Navidad. Bueno, yo creo que es igual de creíble que creerse lo que dice Aldama, ¿no? Que pagó comisiones, porque hasta el momento Aldama sí que es cierto que aportó una serie de documentos, pero una primera auditoría que hizo el Ministerio de Transportes en base a las informaciones, ¿no? Que se filtraron a medios de comunicación, que aquí no pasa nada porque se filtre información de un sumario de un caso judicial. Lo que decía es que correspondía incluso a cuestiones previas cuando gobernaba el PP, y que solamente uno de los supuestos contratos que decía Aldama que se habían dado eran mordidas. O sea que yo diría que mucha cautela. Es perfectamente comprensible lo que ha hecho Ábalos, es una estrategia de defensa, y a día de hoy no hay ninguna prueba que indique que se ha cobrado ningún tipo de mordida o de pago por esto. Y la prueba está precisamente en esto que decía. O sea, hay contratos que ha aportado Aldama que corresponden a la administración de Óscar Puente. Hay contratos que pertenecen a Raquel Sánchez, que es la anterior ministra de Transportes, que en todo este caso ha pasado muy desapercibida, y nadie se ha acordado de ella y se ha centrado todo en Ábalos. Y gran parte de ellos corresponden a expedientes que se estaban tramitando ya con el PP, y que simplemente cuando llegó el PSOE después de la moción de censura, lo que se estaba haciendo era terminar de tramitarlos, ¿no? Que ya estaban en ejecución, y que simplemente había que cumplir las formalidades que había que hacer con la administración pública, que se hacen en este tipo de contrataciones. De todas formas, Joaquín, el tema de las comisiones, otros asuntos también que tocan muy de lleno a Ábalos, porque al final aquí hay una cuestión clarísima, es que Ábalos era una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Es más, era la persona de más confianza en un momento dado de Pedro Sánchez, fue el que le fue poniendo la alfombra para que Pedro Sánchez se hiciera con el poder en el Partido Socialista, y en un momento dado Pedro Sánchez prescinde de él y todavía no sabemos muy bien por qué. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo prescindió de él? Porque también está el asunto de Delcy Rodríguez, está el asunto de Barajas, están varios asuntos que están merodeando continuamente alrededor de Ábalos. Yo no lo sé, pero José Manuel, hay una cosa muy clara, ¿no? Yo creo que si tú y yo queremos ir al aeropuerto de Barajas a recibir una persona como Delcy Rodríguez, a que no nos dejan.
A que no, ¿verdad? A que si Porque ni tú ni yo somos pagas un ministros del chalet de gobierno de verano, España. yo te digo que veraneo muy cerca de donde ha estado este señor y pago religiosamente mi factura de arrendamiento y sé perfectamente lo que cuesta, sé perfectamente también lo que cobra un ministro y te puedo asegurar que para poder, yo pago un pisito muchísimo más humilde que una casa como la que él ha tenido a su disposición durante el verano. Lo primero que enseñas es el contrato del alquiler y el pago, ¿no? Porque eso es lo que hacemos todos los españoles, ¿no? Que cuando tú tienes una amiga extramatrimonial no hay un señor que le está pagando un piso o un teléfono móvil. Yo creo que tampoco, ¿no? Entonces, yo es que hay veces que es que creo que la ética y la estética van de la mano y en este caso, pues muchas personas podrán dar a confusión sobre si es una estrategia de defensa o no. Yo supongo que el Tribunal Supremo ahora tiene muchísimo trabajo con este señor porque no pinta bien, eso es verdad. Yo a Aldama le tildaban de agente de la tía y le he visto pegando tiros en un centro de élite de la Guardia Civil. Entonces yo entre Mortadelo y Filemón, que era uno de mis caracteres favoritos, o sea, de mis cómics favoritos cuando era pequeño, no veo nada, ¿no? O sea, es decir, que Koldo también era agente de la CIA y de la CIA, perdón, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, según ha dicho el coronel Vázquez en el Senado hace aproximadamente 3 o 4 días. Estamos viendo cosas que realmente pues, no cuadran, ¿no? 52 vuelos del Falcon a República Dominicana que no nos dicen quién viajó, estamos viendo que ha habido reuniones muy extrañas para conexiones distintas de distintos negocios y lo que estás haciendo, yo creo, José Manuel, creo que no es justo, ¿no? Porque lo que dijo Aldama, y creo que hay que remontarse y hay que estudiarse bien el sumario, es una de las cosas más importantes, ¿no? Es que él dijo que los contratos que ya estaban adjudicados con el gobierno del Partido Popular, como tú bien dices, se pararon y se inflaron y es ahí donde entró él para poder conseguir ese tipo de comisiones. Entonces, esa parte si la omitimos estamos siendo bastante injustos, ¿no? Porque lo que estamos es haciendo comprar un relato que se está vendiendo que es totalmente falso. Y luego también creo, José Manuel, que hay una cosa que has hecho como diciendo aquí se han filtrado en un juicio información y en otros casos como dando a entender que el de la Fiscalía es menos importante. No es que la Fiscalía nos representa a todos. En los juicios, yo no sé, pero yo soy abogado, tú bien sabes que participa muchísima gente. Lo grave no es que te filtre a ti como periodista del Huffington Post o de Es Diario a una persona normal, un abogado de una acusación o una secretaria de un juzgado, que lo hemos visto en innumerables ocasiones. Lo que sí que es grave, y que te afecta a ti como periodista y a mí como ciudadano, es que lo haga el fiscal general del Estado. Porque el fiscal general del Estado nos representa a todos, por mucho Sánchez que diga que la fiscalía de quién depende, que es de él, y que desde la Fiscalía General del Estado a un ciudadano particular, por ser novio de, que a ti te puede pasar con este u otro partido, imagínate que llegara un señor presidente de gobierno que no te cayera muy bien y dijera al fiscal general del Estado, oye, a José Manuel López hay que investigarle, y te filtrara tu documentación de Hacienda, eso es un delito de Estado que es indiferente y muy diferente a que se filtre documentación desde cualquier causa judicial por un mal abogado, por una mala secretaria judicial o por cualquier otra persona que yo le he visto en mi A ver, estamos mirando a José Manuel Sánchez de HuffPost, no sé por qué, la verdad es que te ha cogido Joaquín. No, hombre, es que, joder, es que los argumentos tienen que ser sólidos y a mí me parece que no ser sólido en el argumentario y mezclar churras con merinas, pues me parece que ha quedado ahí como un poco que, o sea, uno, ¿es malo que el fiscal general del Estado haga filtraciones? Sí. ¿Que es malo que en otros abogados hagan filtraciones en otros juicios? También, pero que no es lo mismo, desde luego. Entonces es lo que hay que empezar a hablar claro a los ciudadanos para que entiendan que no vale todo. A ver, me pensaba pasar a otro tema porque vamos avanzando, pero José Manuel, te doy turno de palabra. Porque vamos. Es que... Gracias. Igual de malo, ¿no? Lo que decías del fiscal general del Estado, se me escucha, ¿no? Mira a ver si puedes ahí dejar a, no sé si has tocado algún botón. Espérate, que vea así. Ahí ahora. Estás, perfecto. Ahora. Y luego vamos a otro tema. Perfecto. Lo que decía que es igual de malo, ¿no? Que poner en cuestión directamente la capacidad que puede hacer o no tener ministro. O sea, si tampoco sabemos los detalles, los acabaremos conociendo, dado que están en el marco de una investigación judicial que cada vez tiene más ramificaciones y cada vez se sabe más y cada vez se amplía más.
en el caso, por ejemplo, de la visita de Delcy Rodríguez, tú y yo no podemos entrar al aeropuerto de Barajas, esas son las autoridades, básicamente porque no lo somos, ¿no? Porque era un ministro del gobierno de España, acabaremos sabiendo qué es lo que pasó. Y con respecto a la vivienda, exactamente igual. O sea, yo creo que lo que de momento hay que tener es cautela. Se han aportado unas pruebas. Esto es igual que cuando el caso Bárcenas, ¿no? Poniéndolo, extrapolándolo hacia el otro lado, en el que hay unas acusaciones contra el Partido Popular. Bárcenas cantó la traviata y hasta que Bárcenas no empezó a aportar unas pruebas, no se podía hablar y el resto eran especulaciones. O sea, categorizar que ahora mismo el gobierno ha recibido mordidas es como, pues no sé, pues como ponernos aquí a inventar y decir que yo mañana me presento a las elecciones. Exactamente igual que contra el piso, ¿no? Contra ese chalet de las vacaciones, puestos a mezclar churros con merinas, ¿no? Pues es Por exactamente cierto. igual que como una Sería, presidenta si no es, autonómica si puede tener un aquí piso de 1 millón de euros. no es cuestión, o Vamos a tener que sea, pasar a otro tema. Te doy por una eso réplica de... yo cierro. O sea, si yo lo único que digo es que el señor Aldama ha presentado ya pruebas que este señor dice que no son verdad, que es un contrato de arrendamiento de una vivienda en la Castellana firmado por él Sí. y otro contrato para con su hijo. Esos son pruebas. Este señor dice que no son verdad. Pero te dan su firma y yo no firmo un contrato de 1,9 millones de euros de arrendamiento en la Castellana siendo ministro porque no lo necesito, porque él, Ábalos, no os olvidéis de esto, vivía en el edificio oficial del Ministerio de Transporte, o sea, que está muy cerca de Haidalay, un restaurante muy conocido de Madrid, debajo ahí, enfrente de la Castellana. Entonces, hay cosas que es que caen por su propio peso. Entonces, a mí me dice una señora que él ha reconocido que era su pareja extramatrimonial y que aunque solo sea por el móvil, te digo, solo porque el señor Aldama le pagara el móvil a esta señora que lo reclamaba y eso está en los WhatsApps, ya eso me parece de una falta de gravedad, que es que un empresario le pague al amante barra novia barra lo que sea de un ministro su móvil, ya me da que pensar mal, porque Vale. cuando tienes que ser, como esto es como lo decían, ¿no? Como la mujer del César, no solo ser honrado, Y sino hay que parecerlo, parecerlo. Joaquín. Vamos a dejarlo ahí porque tenemos que seguir avanzando. Tenemos otro tema, Hugo Pereira, importante, porque hoy en el Congreso de los Diputados ha habido una PNL del Partido Popular referida a Venezuela pidiendo al Tribunal Penal Internacional que haya un proceso de búsqueda y detención de Nicolás Maduro, y aquí ha habido posicionamientos diversos de los grupos políticos que tienen que ver también con lo que está ocurriendo esta semana con los de Puigdemont, Hugo Pereira. Pues efectivamente, ¿no? Una PNL, una proposición no de ley presentada, registrada por el GPP, por el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, en la que se instaba, era una PNL con 4 puntos, bueno, pues lo más fuerte de esa PNL se instaba al TPI, al Tribunal Penal Internacional, a que detuviera una orden, por tanto, de detención internacional contra Nicolás Maduro, contra el autoproclamado ganador de las elecciones, que está, como todo el mundo en nuestra provincia sabe, en entredicho, ¿no? Que irá ganando las elecciones últimas en Venezuela, pues Nicolás Maduro. Pues el Partido Popular, satisfacción, consiguió sacar adelante esa PNL gracias, atención, y esta es otra derivada también del asunto, gracias, uno, al voto en contra en su prácticamente inmensa mayoría del PSOE, que solamente apoyó un solo punto, el punto tercero de esa PNL, en el que se instaba pues informes digamos, informes internacionales, informes, digamos, para evaluar hasta qué punto se vulneraban derechos humanos y derechos fundamentales en Venezuela. Solamente apoyó ese punto, el de la orden de la detención de Nicolás Maduro lo denegó, votó en contra del PSOE. Fuentes de Moncloa lo que dicen, fuentes del PSOE lo que dicen es que no quieren echar más leña al fuego, no quieren empeorar, agravar la tensión y la situación en Venezuela para que no surja ningún tipo de problema de seguridad, se refieren desde el Partido Socialista, mis fuentes consultadas, y desde el Partido Popular, como digo, satisfacción. Y ojo, porque salió adelante esa PNL gracias al voto favorable, al voto a favor de, atención, PNV, que eso ya era previsible, el PNV siempre se posiciona a favor de los opositores en Venezuela, pero también de Junts. De Junts, el partido de Carles Puigdemont votó a favor al Partido Popular en lo que se puede llegar a entender también como un nuevo toque de atención a Pedro Sánchez, al gobierno, desmarcándose de la consigna del voto del Partido Socialista en este caso y votando a favor, una vez más, del Partido Popular. Y en este caso, insisto, era una PNL presentada propia del Partido Popular y Junts votó a favor. Un nuevo toque de atención, parece, Javier. Ahora le voy a preguntar a José Manuel Sánchez, también a Joaquín Vázquez, sobre este asunto. Quería preguntarte también a Hugo, sobre el asunto que estábamos hablando antes. No voy a abrir otra vez el debate, pero sí quería preguntarte por un matiz que querías añadir en el asunto que estábamos hablando de Ábalos
y la declaración de hoy en el Supremo. No, lo que veníamos comentando en Es Diario, ¿no? No podemos perder el foco de que Víctor de Aldama, de que el principal comisionista del caso Koldo, es una persona que está siendo investigada. Es decir, tiene una estrategia procesal de defensa y tiene el derecho de mentir. O dicho en forma rimbombante y de forma fina, no tiene la obligación de decir la verdad, como si fuera un testigo, ¿no? Con lo cual, como venimos avisando, alertando desde Es Diario, todo hay que cogerlo con pinzas, toda esa documentación presuntamente que aportó, por ejemplo, hacía referencia a la tertulia, ¿no? A ese documento con la firma de Ábalos. Bueno, que sea la firma de Ábalos todavía se tiene que investigar. No se sabe que sea la firma de Ábalos, no por el hecho de que Aldama diga, oye, que esto es, la defensa de Aldama diga que esto es un documento firmado por Ábalos, pues hombre, tendrá que determinarse si esa firma es así, si ese documento es verdad, ¿no? Con lo cual, insisto, es la advertencia o el análisis que hacemos desde Es Diario, hay que coger con pinzas toda esa documentación que supuestamente está aportando la defensa de Víctor Aldama, hay que coger con pinzas la declaración que dio Víctor Aldama ante la Audiencia Nacional, porque desde luego, como investigado, tiene el derecho, insisto, el derecho de mentir. El derecho de mentir como cualquier investigado. Y tiene que ir presentando pruebas. Veremos a ver lo que hace el próximo día 16, Aldama, que tiene que declarar el lunes que viene. Y José Manuel Sánchez, te quería preguntar sobre el asunto de Venezuela y está posicionamiento de Junts en favor de la postura del Partido Popular, del PNL, porque lo del PNV se entiende porque como hay muchos vascos viviendo en Venezuela, siempre que hay alguna moción de este tipo relacionada con Venezuela, generalmente apoyan la postura del Partido Popular, la postura de favor de la democracia en Venezuela, pero lo de Junts, aliándose hoy también con el Partido Popular en este asunto, ha extrañado más y quizá hay que interpretarlo en la línea de lo que está ocurriendo esta semana con Puigdemont, con Junts, aliándose con el Partido Popular en varios temas, en el fondo para darle un toque a Pedro Sánchez, que has escrito varias cosas sobre este asunto esta semana. Sí, bueno, yo de hecho que esta PNL haya salido adelante lo embarcaría únicamente en una forma de presionar al gobierno, ¿no? Por acaparar titulares, por poner ese foco, ¿no? Hemos conocido hoy que va a haber esa reunión antes de Navidad para arreglar las cosas que hay mensualmente, pero que con la Dana se paralizó porque la acción del gobierno evidentemente era otra. Yo aquí lo que sí vería es simplemente eso, enseñar la patita y tener claro una cosa. Junts no va a propiciar la caída del gobierno siempre y tanto en cuanto no salgan beneficiados ni Puigdemont ni otros líderes del procés con la aplicación de la ley de la amnistía. Y esto lo digo como a título personal, que Junts, dada la mayoría de derechas que hay en el Congreso, va a acabar propiciando un gobierno de Alberto Núñez Feijóo antes o después, va a ocurrir. Solo queda que dé el paso. Pero esto es una forma más, porque de hecho incluso cuando presentaron y que anunciaba Puigdemont esa cuestión de confianza, realmente no se convoca para allá. Lo que está haciendo Junts es dar una patada para adelante. En enero, por el periodo de sesiones, no habrá plenos en el Congreso, irá para el mes de febrero y le da al gobierno un mes y medio para poder reconducir, tener un margen y poder negociar cosas a última hora de cara a los presupuestos, si los hay, que desde el gobierno insisten que sí, o de cara a final de año con diferentes transferencias a Cataluña que ya estaban pactadas. Entonces, bueno, esto pues no sé, pues además que es una PNL, ¿no? Que evidentemente, aunque haya salido adelante el gobierno, y tal y como viene en enero ahora, cuando sea la toma de posesión, ni se va a poner en estas cosas, pese a que Nicolás Maduro sea un dictador. Venezuela viva en una tiranía desde hace muchos años y que esas elecciones no fueron limpias, ¿no? Hay que recordar que el presidente electo realmente por las actas, que está exiliado en España, ha dicho que quiere regresar ahora. O sea, que España juega un papel muy importante ahí como para andar a este circo parlamentario, ¿no? Que al final es lo que buscaba la PNL. Es Joaquín Vázquez, esto que apuntaba José Manuel Sánchez es una posibilidad que sobrevuela esto de que al final Junts, por estos pequeños avisos que va dando, pero que al final Junts provoque o propicie una moción de censura que derribe a Pedro Sánchez y que favorezca o que facilite la llegada de Feijóo. Esto parece rocambolesco, pero hoy en día en la política no hay nada rocambolesco. No, pero son cosas distintas. Uno, el tema de la democracia en Venezuela es un tema muy serio por el que puede estar a favor por mucho que Pedro Sánchez no mueve el cul, ¿no?
que creo que es algo importante. O sea, no Junts tiene por qué castigar a Pedro Sánchez diciendo que lo que quiere es que la democracia en Venezuela, yo creo que aquí en España estamos muy acostumbrados a mezclarlo todo y a intentar castigar todo. Lo importante es que en Venezuela se está sufriendo, que hay muchos políticos que están metidos en las cárceles por su forma de pensar, que hay periodistas también, que hay 2 personas que eran españoles, que no sabemos qué ha pasado con ellos, que Maduro los expuso como si fueran agentes del CNI y no sabemos si han vuelto a España o no, porque el gobierno decía que no, o ellos decían que sí, no sabemos qué ha pasado con varios españoles que están allí en situaciones realmente lamentables, y que la situación de Venezuela, que es un país maravilloso, que es un país muy rico, que tiene petróleo, que podría ser una auténtica potencia, realmente está sumido en la pobreza y en la desolación por culpa de un mandatario y de todos sus cómplices, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a distinguir. O sea, a mí lo que me da pena es que el Partido Socialista Obrero Español no es que le haya votado en contra a Junts, es que no esté a favor de que Venezuela pegue un cambio radical hacia una democracia real para que puedan salir con políticas económicas reales de la pobreza en la que está sometida el país, del sometimiento al que están sometidos los políticos y periodistas y de la falta de libertades que hay en un país como Venezuela, ¿no? Eso es una cosa importante, ¿no? Y luego, ahora, que Junts aparte lo que quiere también es que Pedro Sánchez moveme el cul, como bien se dijo ayer desgraciadamente en nuestro congreso, que yo, que era un gran lector de los discursos de Ortega y Gasset y de muchísimos de nuestros grandes diputados que ha habido en nuestras cortes, y de repente ves al nivel al que está llegando, ¿no? Que tenemos que ir hasta con pinganillo a escuchar a nuestros diputados que nos representan a todos, no olvidemos a todos y no solo a una parte, cada uno de ellos, ¿no? Y así lo han jurado para conseguir cobrar ese dinero que cobran de todos los españoles, pues es un tema que también es que hay que preocuparlo, pero yo no lo uniría, yo creo que habría que separarlo. Pues cosas raras que pasan en la política, por ejemplo, lo que ha ocurrido también en Italia, visita al máximo nivel de los reyes de España a Italia, se han visto con el presidente de la República, se han visto con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y ojo, porque a iniciativa del gobierno, porque esto es una iniciativa del gobierno de Moncloa, se le ha impuesto a Giorgia Meloni una condecoración importante, la Gran Cruz de Isabel la Católica, nada menos. Es decir, Pedro Sánchez detrás de esta condecoración a Giorgia Meloni, que bueno, hace poco era pues un poco la representante de la caverna, de la ultraderecha, de estas cosas, ¿cómo se pueden, digamos, analizar desde el punto de vista de la política, José Manuel Sánchez? Bueno, pues yo diría que dentro de la normalidad, ¿no? Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, Político, que es uno de los principales medios de referencia en Bruselas, situaba precisamente a Giorgia Meloni como la persona con más poder y más influyente de Europa por su posición de esa ultraderecha antisistema que se ha metido dentro del sistema y está ahí como a medio gas entre reventarlo y no reventarlo y como medio adaptándose. Al final, España e Italia por pura lógica y por pura estrategia, tanto comercial como política, como de presión, ¿no? Por ser uno de los países mediterráneos del sur que más han sufrido la crisis económica o que más intereses tienen en diferentes políticas de la Unión Europea, siempre buscan tener buena relación, ¿no? Al final yo creo que el confrontar ideas, ¿no? Y tener modelos completamente opuestos, como un gobierno progresista y a favor de los derechos humanos, junto con una ultraderecha echada al monte y que no tiene ningún problema en pegar una patada a personas al mar y dejarlas que se ahoguen, más allá de ese modelo hay otros intereses comunes, ¿no? O sea que a mí personalmente no me sorprende. Sí que es cierto que con todo lo que se ha dicho de Giorgia Meloni y que el gobierno ha defendido sin ningún tipo de problema, incluso cuando ha participado en mítines de Vox hablando en contra del aborto, de las personas LGTBI, calificándonos de poco menos que enfermos, pues bueno, pues no sé, al final es pura política. Y Giorgia Meloni, condecorada con la Cruz de Isabel la Católica a instancias de la Moncloa. Bueno, es que bien decía... A ver, esto José hay que Manuel, poner en el contexto de lo que pasó con Teresa Rivera. Al final, Teresa Rivera, su candidatura a la vicepresidencia europea estaba en la cuerda floja por la gestión de la DANA. Sánchez tuvo que acudir a Italia para hacer ahí una combinación que permitiera finalmente a Teresa Rivera ser vicepresidenta de la Unión Europea. Hay que ponerlo en ese contexto. Pero no te Quizá vayas para ahí, entenderlo José todo. Manuel decía una cosa que yo creo que también, si la reflexionamos, ¿no? Antes hablábamos de la ruptura de Junts con el partido, ¿no? Para votar lo de Venezuela.
mala. Yo quiero recordar, porque creo que en este país lo que nos falta es memoria. Aquí como vamos de escándalo en escándalo final, lo de Rejón parece que fue hace 5 años y fue hace un mes. Ahora hablamos un poquito Por de eso Rejón mismo, antes de pero te irnos. digo, hablando y centrando el tema, ¿no? Lo de Junts es un tema claro. Para el Partido Socialista Obrero Español, Junts hace no mucho era un partido ultraderecha. Y era un partido que estaba Lo sigue siendo, completamente es un partido de fuera. derechas. ¿Él? No, de ultraderecha. Y sigue siendo un partido de derechas. Vosotros tenéis ahí una distinción que es que para todo lo que sea derecha es ultraderecha, ¿no? Entonces era de ultraderecha, era un partido xenófobo, era un partido racista y ahora parece, por lo que has dicho tú, que forma parte de un gobierno progresista. Que yo sepa, el Partido Nacionalista Vasco jamás ha sido un partido progresista, Junts tampoco ha sido un partido progresista y son los que en parte sostienen con sus 11 o 14 votos al Partido Socialista Obrero Español dentro de lo que es el poder. Entonces, ¿qué es lo mismo que hace Sánchez ahora con Meloni? ¿No? Es que es según me interesa lo que yo quiero. Ahora lo que le pasa a Sánchez es que yo creo que se le está poniendo cara de Blancanieves y lo estamos viendo con la Casa Real, porque él siempre dice, espejito, espejito, ¿quién es más guapo que yo? Y siempre sale que el rey, porque el rey siempre es mucho más guapo que Sánchez para todos los españoles, porque uno nos representa a todos, está ahí una figura realmente que demuestra el respeto que nos tienen hacia España desde muchísimas naciones. Ahora mismo se está viendo en Italia, ¿no? Con el discurso magnífico que ha hecho el rey, en parte en italiano, dentro del Parlamento italiano, y lo que estamos viendo es que Sánchez, bueno, pues le da la orden de Isabel la Católica, que como yo estoy de acuerdo ahí con José Manuel, que son temas que hay que cuidar entre países, por mucho que no estés de acuerdo con las personas que gobiernan, y como yo estoy de acuerdo con eso, lo que sí que digo es que se aplique en el cuento aquí, ¿no? Porque si tú no estás de acuerdo con las personas que gobiernan en otros países, por ejemplo Meloni, podrías también hacer las cosas un poco diferente con Isabel Díaz Ayuso, que está en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que no es por ser de otro partido, es tu enemiga férrima, sino que ambos dos están para los intereses de los madrileños y de los españoles. Entonces, eso que miras hacia afuera, aplícatelo también hacia adentro. A lo mejor le da la orden de Isabel la Católica a Ayuso. Pues mira, aunque estéis discrepando continuamente, hacéis muy buena pareja, fíjate lo que te digo. Hacéis muy buena pareja porque es que da gusto ver José Manuel, ves qué cara de risueño tiene. Claro, efectivamente, es que al final, oye, dentro de poco a lo mejor vemos a Sánchez que el 28 de diciembre le puede otorgar la orden de Isabel la Católica a Isabel Díaz Ayuso, ya que mañana se van a ver. Igual también estaría bien. Igual también estaría bien que Ayuso respondiera a la llamada del presidente del gobierno. Oye, ya que te llevas muy bien con los que tanto criticabas antes, como podía ser el señor Puigdemont o la señora Meloni, yo lo que le pido es que también a nivel interno, pues también haga la misma reflexión y se pueda llevar bien. ¿Te imaginas, José Manuel, a Sánchez dándole la medalla a Isabel la Católica a Isabel Díaz Ayuso? Esto sería el... Bueno, yo creo que para eso Ayuso tendría que tener un poquito de lealtad institucional, ¿no? Y aunque sea acudir cuando llame el presidente del gobierno y no marcar la agenda a todo un partido. A ver, os voy a poner un tema a cada uno porque tengo que ir despidiendo ya. José Manuel, última hora. El PSOE y Junts se reunirán en Suiza antes de Navidad para reconducir sus relaciones. Toca reunión y veremos cómo va. Esto lo acabamos de saber ahora. Te lo pregunto porque has estado siguiendo muy de cerca todo este último rifirrafe y este último cerco de Puigdemont a Sánchez. Al final esto concluye con una reunión en Suiza antes de Navidad y con los presupuestos y tal encima de la mesa, imaginamos. Sí, además es una reunión que tampoco tiene nada de extraordinario, tiene de extraordinario por esta presión que ha escenificado Junts y esta dialéctica que ha tenido esta semana de o nos dais algo o aquí os dejamos y hacemos caer al gobierno, pero estas reuniones se producen de manera discreta, que es como realmente hace que funcionen las cosas y cómo salen los grandes acuerdos y diplomáticos, políticos y de todo que se canceló el pasado mes por Radán y simplemente toca ahora. O sea, es una cuestión de orden y, oye, pues normalidad y al final, pues lo que decía antes, Junts presentaba esta proposición de moción de confianza dando un mes y medio de margen al gobierno, al PSOE, para poder hacer algo, ¿no? Para contentar a Junts o para cumplir diversos acuerdos, hacerlos o generar más presión para que salgan tal y como quiere Junts. Yo lo enmarcaría dentro de la normalidad. Vale, vamos a dejarlo ahí. La cuestión para ti, Joaquín, es el tema de Rejón, es que hacías referencia a ello. No, pero yo quiero decir vale, algo dame ahí, una por postilla favor, y luego dame ya... una postilla, o sea, es que se tenemos vea que terminar. ya, pero que digan que, José Manuel, que es normal que nuestro gobierno de nuestro país se vaya a Suiza a negociar con unos señores, uno de ellos que todavía sigue prófugo de nuestra justicia, los presupuestos que nos afectan a todos, dándoles unas condiciones especiales a una comunidad autónoma por exigencia de esos señores para mover el cul, me parece de una barbaridad
sería increíble, Javier. O sea, si eso es normalidad, yo prefiero vivir en otro tipo de democracia por la que tendremos que seguir luchando, pero para mí la democracia es que en el Congreso de los Diputados, donde estamos representados todos y nos representan a todos, se haga el mejor presupuesto de país para con todos, no pensando en unos y otros por un puesto de poder. Y lo segundo, me ibas a preguntar sobre Lo segundo Errejón. te iba a preguntar por Errejón, porque has hecho referencia a Errejón y era el tema que te tenía preparado. Errejón tiene que declarar el día 16 de enero, por fin tiene que declarar. ¿Sabes que iba a declarar hace unas semanas? Además que parece ser que está deseoso de declarar, pero se lo aplazaron porque estaba en situación de gestación la abogada de Elisa Muliá, que es la primera denunciante, y la denunciante que no es una denunciante anónima. Tiene que ir con Elisa Muliá a declarar el 16 de enero. Ahora Errejón dice que lo de Elisa Muliá es una denuncia falsa. Cuando era político decía que en temas de machismo no había denuncias falsas, que todo era machismo de la derecha y tal. Ahora él sí que cree que eso es una denuncia falsa. Pero es que lo malo es eso, ¿no? Él ha caído en la propia trampa que él siempre ha intentado defender. La igualdad en derecho existe para los hombres y las mujeres independientemente del género. Y obviamente que si una persona se siente agredida por un hombre, tiene que denunciarlo inmediatamente para que tenga ese hombre las máximas consecuencias. Lo que estamos viendo aquí es una cosa muy rara, porque yo en eso yo no me pongo a favor ni de Errejón ni de nadie. Pero si una persona se siente acosada, ¿por qué lo denuncia 3 años después? Cuando ya ha salido en los medios de comunicación, y más cuando eres parte de los medios de comunicación. Porque esta señora es parte de los medios de comunicación, ha trabajado en La Sexta y ha trabajado en Telecinco. Ahora, la cuestión es el por qué lo haces y ahora. Y una de las cosas que a mí más me preocupa es que en un partido político lo que tienes siempre es que tener en cuenta, que es lo que antes decíamos, me da igual para cualquiera, como Ábalos. No solo hay que serlo y hay que parecerlo. Lo que tienes que entender es que si tú lo que haces es una norma que puede llegar a ser injusta para mucha gente, aunque en un 90% funcione, si en un 10% no, está mal hecha y hay que retocarla, y hay que volverla a hacerla bien, porque lo que se ha demostrado es que él mismo que decía que era todo perfecto está sufriendo en sus carnes esa imperfección, porque él dice que no es verdad, y que él dice que no acosó a esta persona. Entonces, ahora lo que tenemos que entender es que, obviamente, persona que intenta agredir o acosar o violar a una mujer, el máximo pena de la ley, pero también toda mujer que haga una denuncia falsa contra un hombre y eso le conlleve no ver a sus hijos, no poder estar con su familia o no poder hacer cosas, que también le caiga todo el peso de la ley, ¿no? Entonces hay que tener el contrapeso para que al final la verdad siempre perdure, porque claro, 3 años después, ¿cómo va a decir qué pruebas va a mostrar? ¿Un móvil diciendo que se quejaba un amigo que se había puesto muy bruto? Pues con un señor que se ha puesto muy bruto en unas copas no te vas luego en coche a una casa, ¿no? Es lo que hemos pensado todos los españoles. A mí una señora se me pone muy bruta y me quiere acosar, yo no le digo, oye, venga, pues nos vamos a tomar una copa o me voy contigo en tu coche, no, me digo, oye, perdona, me llamo un amigo y le digo, oye, Javier, ¿me puedes sacar de aquí, por favor? Que esta está muy pesada. Claro. Entonces, esas son las cosas, yo creo que a todo hombre con sentido común le entra en la cabeza. Ahora, pues si obviamente este señor ha hecho lo que se le acusa, que se pase todo el tiempo que tenga que estar en la cárcel, y si lo han ocultado desde el partido de Sumar, la responsabilidad es mayúscula, porque a mucha gente, y yo les conozco, porque en nuestro despacho les hemos defendido, les han acusado de forma falsa, han estado en el calabozo días, o sea, 2 y 3 días en el calabozo, y es súper injusto que un padre no pueda ver a sus hijos porque una madre haya optado por un subterfugio legal para defenderse de que hay otras muchas mujeres que están acosadas por hombres y que esos también deberían estar en la cárcel. Bien, este es un tema político, también lo estaba comentando Joaquín, el rejonazo que supone lo de Errejón en Sumar, un rejonazo, digamos, mortal, porque aquí la responsabilidad de Sumar, el haber estado mirando por otro lado, deja en muy mal lugar al partido de Yolanda Díaz. De hecho, desde que se conoció todo este asunto, pues han ido en caída libre. José Manuel Sánchez, no sé si tienes alguna postilla, tenemos que cerrar ya, y si no, pues te despido, te doy las gracias y te deseo que pases muy buena tarde. Apostilla. Por decirte brevemente en 30 segundos que tenéis que despedir ya, y sin entrar en el contenido que habéis estado comentando, porque, bueno, yo es que con varias cuestiones, también hay una cuestión fundamental, más allá de lo de Elisa Mulia, que es que Errejón dice que es mentira, y es que se está preparando una defensa mucho más grande, con más mujeres, y que precisamente el tener espacios en los que se hable de eso, más allá de que se trabaje o no se trabaje en medios de comunicación, hace que las mujeres puedan hablar, hacen que se atrevan a hacerlo y hacen que no tengan que volver a vivir eso, y creo que tú como abogado eso lo sabes perfectamente. Y nada, y eso, y ya está.
Pues José Manuel Sánchez, tenemos que terminar. Joaquín, ya veo que discrepáis absolutamente en todo, pero eso está bien porque la gente así se enriquece más. No, hombre, claro, como abogado siempre diré que tanto, las mujeres tienen que tener, tan... y se llaman comisarías, querido amigo, no televisiones. Así que eso es algo fundamental. Cuando tengas un problema, denuncia al policía. Eso es como abogado, es lo que yo recomiendo. Vete a la comisaría cuanto antes, si puede ser a la mañana siguiente, mejor. Es lo que le recomiendo a todas las mujeres que hagan, para que se tarde el menos tiempo por parte de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cerciorar que es cierto y que ese señor pase la condena que tenga que pasar de forma justa. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, José Manuel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La gente al final se enriquece mucho más, efectivamente, con estas posiciones tan encontradas, ¿no? En prácticamente todo, en todo. A ver si encontramos algún tema que no estén tan encontrados. Y libres, claro. Y ha nada, sido un placer, Manuel, muchas gracias y que tengas muy buena tarde. Y Joaquín, muchas gracias y que tengas muy buena tarde. Ha sido un placer, además. Hasta luego, buenas tardes.